Un saludo, shalom, un saludo a todos los hermanos que nos están viendo en esta transmisión. Son las 3 de la mañana. Vamos a hacer rápido con esta transmisión, con esta explicación. Hoy vamos a explicar sobre el nombre de Dios Padre Yeshua. Vamos a explicar por qué Dios, el Padre Creador, el Creador de todas las cosas, el Dios de Israel se llama Yeshua. Otros le dicen Yeshua. Entonces vamos a explicar de dónde salió Jehová, la pronunciación Jehová. Que en el hebreo no se pronuncia Jehová, sino Jehová. Eso lo vamos a explicar también en este estudio. Ahí está la teoría que dice: primero existo, después aprendo un idioma, sea hebreo o español o inglés. Hay dos hebreos, está el hebreo oral y el hebreo de escritura. El hebreo oral siempre ha tenido vocales, ¿ya? Y el hebreo escritura anteriormente no tenía vocales, pero ya hoy día tiene vocales, se llama hebreo moderno. Pero entonces el hebreo oral siempre ha tenido vocales. El hebreo antiguo empezó con el hebreo escritura, empezó con unas figuritas de animales. O sea, cada figurita de esta era una figura de un animal u objeto o cosa. Así empezó el hebreo escritural. Pero ya el hebreo oral ya existía antes, se hablaba. Moisés, él va a escribir, si fue él o sus secretarios, él va a escribir, se van a escribir los 5 libros de la ley, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número. Entonces Moisés, el que escribió, hablaba hebreo y sabía lo que estaba escribiendo en hebreo, sin vocal. Ya, hay muchos que hoy día están explicando hebreo, pero no saben. Dicen, no, que el hebreo no tenía vocales, pero es que existía el hebreo oral, en el cual siempre ha existido la vocal. Cuando se escriben los 5 libros, el que está escribiendo todos esos libros lo está escribiendo en hebreo, pero sabe lo que está escribiendo en puras consonantes. Cuando se escribía unas palabras en consonantes, solo consonantes, se sabía la pronunciación, porque el que la está escribiendo sabe la pronunciación. Primero existía la pronunciación oral y después la escritura hebrea. Amén. Entonces vamos a explicar rapidito aquí algo. Yo voy a leer, tengo aquí en mis manos Éxodo 3.14 y Éxodo 3.15. Miren, ¿ya? 3.14 dice así: Beismer Elohim el Moshe, Eye, Eser, Eye. Beismer ki orme lebnei Israel Eye. Ese es el Éxodo 3.14. Aquí no está la palabra ani, yo. El 3.14 se traduce seré el que seré. El que seré me ha enviado a vosotros. Entonces lo vamos a explicar. Aquí hay varios tiempos. Hay un tiempo que es desde Adán hasta Abraham, este tiempo. Tenemos un tiempo de aquí hay un tiempo. Desde Abraham hasta Moisés hay otro tiempo. Y desde Moisés hasta Dios convertido en carne, hasta Dios hecho carne, o hasta Dios manifestado en carne, es otro tiempo. Ya, sería un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos. Y de Dios manifestado en carne, hecho carne, hacia adelante hay otro tiempo. En cada uno de estos tiempos
hay un título o un memorial del Creador. Entonces, empezamos. ¿Cómo conocían al Creador desde Adán hasta Abraham? ¿Con qué nombre? No había nombre. Desde Adán a Abraham no había nombre. Se conocía en ese tiempo, se conocía al Creador con el título Él, que se escribe así, Ales y Eli. Él. Significa, y la pronunciación de Él, de esta frase, de esta palabra hebrea, es Él. Y su traducción significa divinidad o Dios. O sea, que de Adán hasta Abraham, la gente conocía al Creador como el título Él, Dios en singular, en ese idioma. La palabra Dios singular en hebreo es Él, como por ejemplo Betel, casa de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea que la palabra es singular, no plural. Entonces significa divinidad, Dios. Entonces, desde Adán hasta Abraham, toda esta gente de aquí conocía al Creador como Él, nada más. Entonces llegamos desde Abraham hasta Moisés. Dios, la divinidad omnipotente, el Creador, se le aparece a Abraham y le dice así, en Éxodo 17, Génesis 17, le dice así, Dios, Abraham, le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Shaddai. Esto significa divinidad, Dios, omnipotente o todopoderoso. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, la divinidad todopoderoso, la divinidad omnipotente. Aquí no se da nombre, aquí tampoco. Son atributos de Dios. La divinidad omnipotente. Hay un ser supremo creador que es omnipotente, que es el creador. Se le llama aquí Dios, se le llamó como Dios, y aquí ya le completa la palabra Dios, le completa la palabra omnipotente, el Shaddai. O sea que desde Abraham hasta Moisés, incluyendo todo el pueblo de Israel en Egipto, a ese ser creador lo conocían como el Shaddai, el Dios omnipotente, pero no hay nombre. Aquí no hay nombre, no se da nombre, sino títulos, atributos de ese ser supremo. Si ustedes ven la película de Moisés, el faraón le dice a Moisés, después que Moisés y ya sabe que es hebreo, aquí los israelitas no tienen ellos saben que el Dios de sus antepasados, de sus padres, no tiene nombre. Entonces el faraón le decía a Moisés, el Dios tuyo no tiene nombre. Todos los dioses tienen nombre, menos el Dios de Israel. No tenía nombre. Aquí los hebreos no tenían nombre de Dios. Por eso que cuando Moisés se acerca a la zarza, se acerca a Dios y Dios lo llama, ¿ya? Entonces Dios le dice, ve a Egipto y saca a mi pueblo. Entonces Moisés, sabiendo que Israel no tiene un nombre, los hijos de Israel no tienen un nombre de Dios, Moisés le pregunta al Creador, si yo voy a los hijos de Israel y me preguntaren por un nombre, ¿qué nombre les diré? O sea, yo voy a los hijos de Israel, ¿qué nombre les voy a decir? El Creador no le da nombre, no le da nombre, le da un memorial, un deseo escrito, que se pronuncia en Éxodo 3:14. Dios le responde, Moisés dice, si yo voy a los hijos de Israel me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les diré? Entonces el Creador, el Shaddai, el Dios omnipotente, le responde a Moisés así, Eye, Esher, Eye, Eye, Esher, Eye. Aquí no hay YHBH en Éxodo 3:14. Donde hay eso, YHBH es en el 3:15. En Éxodo 3:14 es H, está la Ales, la H, la Y y la H. Esto se pronuncia Y. Y eso al español significa seré. Seré el que seré. Jamás nunca le dijo, le respondió
el Shaddai a Moisés Ani. Nunca le dijo Ani, nunca le dijo yo soy el que soy. Eso es mala traducción en estas Biblias nuevas que le ponen yo soy el que soy, cuando el supremo creador, el Dios omnipotente o el Dios todopoderoso nunca le dijo yo soy el que soy, sino seré el que seré. Ese es Éxodo 3:14. ¿Ya? Y sigue diciendo, así dirás a los hijos de Israel, el que seré me ha enviado a vosotros. Así dirás a los hijos de Israel. Nunca le envió a decir yo soy el que soy. Entonces, en esta parte de aquí, Moisés no sabe los planes de Dios. Le pregunta por un nombre, pero él no sabe los planes de Dios. Dios tiene unos planes que él va a hacer con el hombre. Y uno de esos planes que Dios tiene que llenar al hombre, al creyente, al evangélico de su esencia. Que el creyente, el evangélico, tiene que llenarse de la esencia de Dios para ser como Él es. ¿Ya? Entonces, aquí está diciendo yo, el que seré me ha enviado a vosotros. O sea, Moisés está queriendo decir, yo voy a hacer lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios está derramando en Moisés su esencia, su espíritu, y Moisés va a hacer lo que es Él. Entonces, Dios, de aquí para adelante, en el antiguo, en la ley, no hay nombres, sino memoriales. Él, divinidad, Dios. Abraham hasta Moisés, el Shaddai. Y desde Moisés hasta Dios en carne se le conoce a Dios como el el que seré. Entonces todos tenían que decir en el pueblo de Israel, el que seré, el que seré. El ser humano, el creyente, el hombre tiene que recibir de Dios para hacer lo que es Él. Eso usted lo van a encontrar en Éxodo 3:29, donde Moisés resplandece por la esencia de Dios, porque Moisés recibió la esencia de Dios. Moisés está lleno de Dios, se une en espíritu con Dios. Todos tenemos que hacer eso, llenarnos de la presencia del Señor Yeshua, que Él es el Dios Todopoderoso. Entonces, lo encontramos en el Salmo 17:15, donde David dice, yo en justicia veré tu rostro, pero estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando despierta tu semejanza. ¿Por qué David dice así? Porque David necesitaba llenarse de la esencia de Dios para ser resplandeciente como lo es Dios. Y se cumple Éxodo 3:14 en David y en Moisés. Esto aquí, Dios se hace carne para cumplir esto, ya, de que Él va a ser en nosotros, ya. Por mediante en espíritu va a ser en nosotros, porque se va a mí en espíritu. Entonces Dios se hace carne y dice, el que come mi carne y mi sangre tiene vida eterna. Ya le empieza a cumplir Éxodo 3:14, cuando Él se hace carne. Ya va a comenzar su obra. Entonces eso lo confirma primera de Juan 3, donde dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero seremos semejantes, ¿por qué? Porque los creyentes evangélicos han recibido la esencia de Dios para hacer lo que es Dios. Al llenarse de Dios, de esa esencia, de esa presencia, van a ser resplandecientes como lo es el Señor Yeshua, que es el Dios omnipotente. El Señor Yeshua es el Dios omnipotente. El Señor Yeshua es el que habita en luz inaccesible. Él es la luz eterna. El Señor Yeshua, el que se le apareció a Moisés. Entonces Dios se hace carne para cumplir Éxodo 3:14, que Él será en los creyentes. Bueno, ya tenemos en 1, 2, 3 tiempos. En este tiempo aquí de Adán y hasta Abraham se le conocía al Creador como Él, divinidad o Dios. Desde Abraham hasta Moisés se le conocía como el Shaddai, no había nombre. Y desde Moisés hasta Dios convertido en carne, hecho carne, se le conoce como el que seré, el que será en nosotros, ¿ya? El que seré me ha enviado a vosotros. Entonces, aquí no hay una pronunciación Jehová, eso no existe en idioma hebreo. Esto del verbo ser. Este es Éxodo 3:14. Ahora vamos a leer el Éxodo
3.15. 3.15 donde aparece el YHWH. Vamos a poner este papelito aquí. Bueno, entramos ahora en Éxodo 3.15. Ya leímos el 3.14. En el 3.14 no aparece YHWH, YHWH, no aparece eso. El YHWH aparece en el 3.15, donde Dios le dice en el 3.15 a Moisés, después de haberle dicho seré que seré, le va a decir que Él es el Eterno, ¿ya? Y que también le va a decir a los hijos de Israel de esta forma. Él le dice así en el idioma hebreo, le dice así a Moisés, Moshe ki Nei el Benei Israel Jehová, Israel, Jehová. Así dirás a los hijos de Israel. Es en Éxodo 3.15 que aparece YHWH, Jehová eterno, que significa Jehová. Entonces, en el 3.15 se lo vamos a traducir al español. Así, los traductores en estas Biblias no traducen el YHWH, no lo traducen en el 3.15, traducen el 3.14, pero no traducen el 3.15, porque si traducen el 3.15 no les va a salir un nombre. Entonces, ¿qué hicieron los traductores? Ellos dejaron en latín dejaron Jehová, y en Biblia en inglés dejaron Jehová, que se pronuncia Jehová. Entonces, ¿por qué no lo traducen en las sociedades bíblicas trinitarias? ¿Por qué la mayoría no traduce esos 3.15? Porque le quieren hacer creer a la gente de que hay un nombre en esos 3.15. No hay ningún nombre. Ni el 3.14, ni antes no había nombre. Entonces, se lo vamos a traducir al español. Éxodo 3.15, así. El eterno Dios, que es esto, el eterno Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. No hay nombre aquí. Aquí lo que le está diciendo Dios a Moisés, que le diga a los hijos de Israel que el eterno Dios de vuestros padres, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Y dice así, con este nombre, con este memorial, ya, se me recordará para siempre. ¿Cómo? Como el eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Con esto se me recordará. No hay nombre. Ya. Dios no está dando nombres aquí. No le dio nombre a Adán. No le dio nombre de pila a Adán ni a Abraham. No le da nombres de pilas a Moisés. Y no da nombre de pila a los hijos de Israel. Ya. Dios no nació allá arriba para que otro le esté poniendo nombres. No tenía nombre de pila. Dios viene a tener nombre de pila cuando Él se hace bebé. Cuando se hace carne en el útero de María, lo llevan a la circuncisión y le ponen un nombre, Yeshua, que significa salvación, que ya existía antes de esta, antes de esta palabra. Yeshua, Jehová, son palabras antiguas, más antiguas que Yehoshua. La palabra Yehoshua sale de Yeshua y sale de Jehová. Por ejemplo, aquí dice Yeho, aquí encuentran Yeho, y aquí entra Yeshua, y aquí encuentran Yeshua. ¿Esto qué significa aquí? Esto es salvación, son palabras que existen antes de Moisés. Yeshua es una palabra que existe antes de Abraham, antes de Moisés. Y Jehová es una palabra también que existía antes de Moisés. ¿Ya me entiende? Que significa eterno. Esas son palabras que existían antes. Salvación y eterno son palabras que existían antes de Moisés. Entonces,
Ahora, esta palabra Yehoshua existe después de Moisés, porque ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés escoge de estas dos palabras, escoge y crea un nombre que significa el Eterno salva, y se lo puso al que le iba a introducir a los hijos de Israel a la tierra prometida. Este nombre es creado ya por Moisés, pero Yeshua es una palabra antigua y Jehová es una otra palabra antigua. Luego, el nombre que le van a poner a Dios es este, que significa salvación, no esto. Esto es un nombre creado por Moisés, que se lo pusieron a un tipo terrenal. Luego, esto que está acá, que Dios le dijo a Moisés, con esta frase, me van a recordar eternamente, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, en esa época de Abraham, muchos pueblos tenían muchos dioses, pero eran falsos. Entonces el verdadero Dios se identificaba, los Abraham y Isaac se identificaban porque se les apareció el verdadero Dios, Yeshua, en espíritu, que todavía no tenía ese nombre. Entonces se le aparece a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por eso les dice a los hijos de Israel, con esto se me recordará, así dirás a los hijos de Israel, el eterno Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a vosotros. No hay nombre. Entonces los traductores tienen que traducir YHWH al español o a cualquier idioma, para que los que estén leyendo se den de cuenta de que no hay nombre en el antiguo pacto. No hay nombre de Dios. Amén. Entramos en el nuevo pacto. Ya. Ahora entramos en el nuevo pacto, el tiempo de la gracia, porque este era el tiempo de la ley. Ya. Ahora, desde Moisés hasta Dios hecho carne hay un tiempo. En este tiempo se le va a conocer al Shaddai como el eterno Dios de Abraham y de Isaac, como el que seré. Así es que se conoce en este tiempo de Moisés hasta Dios hecho carne. Entonces, cuando Dios está hecho carne, que se hace carne, y lo van a llevar a la circuncisión, le van a poner el nombre Yeshua, ya, que significa divina salvación, lo que es Dios, la divina salvación. Y esa divina salvación es lo que es el Espíritu Santo Creador. Entonces, el Espíritu Santo Creador, que es la divina salvación, lo que le da vida a todos los creyentes, a todos los seres, se va a hacer carne. Al hacerse carne, esa carne sigue siendo la divina salvación, la deidad. ¿Ya? Corporalmente, la carne de Yeshua es la deidad, es la divina salvación. Cuando Dios, convertido en carne, entra a la casa de Zaqueo, ¿ya? Dios dice así, hoy Yeshua, hoy la salvación ha entrado a esta casa. La salvación es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convertido en carne entra en la casa de Zaqueo, pero nadie entendió eso y todavía es la hora que nadie entiende eso. Entonces tenemos aquí, esta es una fotografía de una antigua sinagoga del siglo III. Eran de judíos que habían creído en el Señor, que Él era el Mesías. Y ellos escriben cómo se escribía Yeshua antiguamente. Este es un piso, eso lo va a encontrar en internet. Usted busca antigua sinagoga judía Yeshua y les va a aparecer en el piso los judíos que se convirtieron al Señor, hicieron esa sinagoga, judíos creyentes, y ellos escribieron en el piso Yeshua. ¿Ya me entienden? Entonces, aquí vemos que esto da testimonio que el nombre de Dios hecho carne es Yeshua, no Yehoshua ni Yahshua. Eso de Yahshua es creación nueva. Yehoshua es un nombre creado por Moisés, sacado de la palabra Yeshua y sacada la palabra Yehebahei de Jehová. Ya, esto es un nombre creado por Moisés. Entonces, en la antigua sinagoga, los judíos escriben en el piso la Yode, y escriben la Shin, y escriben la Bau. En el idioma hebreo no hay W.
Este es la Bau, lo que es B, pero con un puntico aquí ya se convierte en U. Entonces, aquí vemos la Yode, que es esta que está acá, Yode. Vemos la Shin, que es la Shin, esta que está aquí. Vemos la Bau, que está aquí con una U. Y vemos la Sexadi, esta es muda. Entonces, aquí dice Yeshua. Entonces, hay 4. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Yeshua. Aquí no hay H, como está acá esto aquí. Como ya Shua. Esto es una H. Esto es una H. Aquí dice Yahshua. Yahshua. Esto que está aquí no está aquí. Este Yahshua es inventado por los hombres. Aquí dice Yeshua, no hay H intercalado, son 4 letras. Y estas 4 letras que tienen 7 puntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, representan el candelabro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Representa el candelabro, el Espíritu Santo. ¿Ya? Yeshua, el Espíritu Santo, dentro, derramado en la iglesia, porque el candelabro el candelabro que hizo Moisés representaba al pueblo judío. Pero hoy en día Dios ha hecho muchas iglesias y cada iglesia es un candelabro. Y en ese candelabro, en la iglesia, está derramado el Señor Yeshua en espíritu. Que el nombre de él, Yeshua, da completo las siete lámparas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso quiere decir que el nombre del Señor, que el nombre original, Yeshua, da en el candelabro. Yahshua no da en el candelabro, da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da 8 puntas. No cabe en el candelabro. No cabe en el candelabro. No tiene relación en el candelabro. Ya, esto es falso, inventado por el hombre. Entonces aquí, Yeshua. Entonces, ¿qué vemos? Que Dios, Padre, hecho bebé, convertido en carne, hasta la venida de él, o más allá de la venida de él, tiene el nombre Yeshua. En el antiguo pacto y antes de Abraham no había nombre. Hay el nombre en el nuevo pacto. Dios viene a tener nombre en el nuevo pacto porque Dios se hace carne. Aquí no había nombre. Hay nombres acá en el nuevo pacto. En el tiempo de la gracia, porque Dios al hacerse carne le ponen por nombre Yeshua, salvación, lo que es Él, porque Él es la salvación. Y el Dios, el Padre Creador, es el Espíritu de salvación. Es el Espíritu Santo, Creador inmarcesible. Como lo dice el himno nacional de Colombia, que es sacado de la Biblia. Oh Espíritu Santo, Creador inmarcesible, que hiciste carne y sufriste surco de dolores, el bien germina allá. Con tu luz venciste las tinieblas, horrible noche, con tu sangre nos diste libertad sublime y nos dejaste tu palabra para obedecerla. Entonces el Espíritu Santo, Creador, se hace carne, toma la forma de bebé, le pones por nombre Yeshua, salvación, porque Él es el único que es la salvación, divina salvación. Todo lo que es la carne del Señor es la divina salvación. Entonces, bueno, tenemos aquí que Dios ya tiene nombre aquí. Ese nombre se lo va a dar a sus apóstoles. ¿Para qué? Para cumplir unas profecías. Pero se me estaba olvidando algo. Yo tengo aquí un folleto de los testigos de Jehová. Ojalá lo tengan los evangélicos. Los testigos de Jehová dicen aquí, ellos mismos, ellos mismos dicen que Jehová no es el nombre de Dios. Y tienen razón. Dice así. ¿Cómo se pronunciaba el nombre de Dios? La verdad es que nadie sabe con certeza cómo se pronunciaba originalmente el nombre de Dios. Entonces, los testigos hicieron este folleto diciendo que Jehová no es el nombre. Que lo utilizan porque la gente lo conoce así, pero ¿desde cuándo? Desde hace poco tiempo. Los testigos no ponen el tiempo. Ellos dicen que desde los siglos, y eso es falso, porque la palabra Jehová, que ya la vamos a explicar de dónde salió.
Ustedes ven esto aquí. YHWH 3:15. El eterno Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ustedes traducen YHWH al latín y se traduce así. Jehová. Jehová. Su traducción significa eterno. Lo traducimos al español. Jehová. Su traducción eterno. Lo traducimos al inglés. La J en inglés es Y. Es Y. Ustedes en inglés van a encontrar esto. Pero no se pronuncia Jehová, sino Jehová. Lo mismo que aquí y que aquí. Lo que pasa es que está en inglés la J es Y. ¿Qué significa eso? Eterno. Entonces, los gringos, los trinitarios norteamericanos, ellos tienen esto en inglés, ellos vinieron a Latinoamérica y ellos trajeron esto en su Biblia en inglés. Su Biblia en inglés la traducen al español y dejan esto. No escribieron esto. O esto que está en las Biblias originales en latín. Esto. Ya. Ellos pusieron en estas Biblias que ustedes están leyendo, que vienen del inglés, los norteamericanos le dejaron esto a ustedes en español. En una Biblia en español no puede ir esto porque esto es inglés. Tenían que poner era esto como lo hizo Casiodoro de Reina en la Biblia original de la Biblia Oso y en latín. Esto es correcto al latín y esto es correcto al español. Esto no es español. Entonces ellos escribieron, los norteamericanos hicieron esto. Le quitaron la H, pero esto no es español. Esto es inglés, que se pronuncia Jehová, significa eterno, porque esa es la pronunciación hebrea. Jehová, no Jehová. Así que cuando ustedes estén leyendo la Biblia en español, no lean Jehová, pronuncien es Jehová. Y la traducción que es eterno. O sea, no pronuncien, si no pronuncian Jehová, sino que directamente pronuncian es eterno. Si no pronuncian mucho menos esto, Jehová, que es una mala traducción, es una mala pronunciación. Y los testigos de Jehová dicen que esto, que es tal Jehová, no es el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque eso es una mala pronunciación en español. Entonces los mismos testigos de Jehová, no sé, ellos tienen esto. Tienen este folleto, el divino nombre que permanecerá para siempre. Y aquí los mismos testigos de Jehová le están diciendo que el nombre no es Jehová. Pues claro, no es Jehová, porque eso es una mala pronunciación de un nombre inglés. Ustedes ven, van a buscar este folleto y van a encontrar esto aquí, que no es Jehová. Ellos mismos están diciendo que el nombre no es Jehová y siguen con la insistencia que el nombre es Jehová. Y eso es falso. Eso es una mala pronunciación. Así que a los hermanos evangélicos busquen esto y miren y lo analizan para que se lo digan a los mismos testigos de Jehová, que ellos mismos, la World le está diciendo que el nombre no es Jehová, que lo utilizan que porque así lo conocen mucho. Eso es falso. Es una mala pronunciación que trajeron los norteamericanos aquí. Esa es una. Bueno, quitamos esto de aquí. Vamos a quitar esto. Bueno, aquí vamos a saber de dónde sale el nombre Jesús, Jesucristo, que también vienen del inglés. Esas son malas pronunciaciones. Los hermanos inocentes que compran Biblia no saben. El presidente de la Pentecostal Unida de Colombia, el hermano Álvaro Torres, que yo lo conozco cuando era pastor en la iglesia central en Barranquilla, en el barrio Boston. Lo conozco desde muchos años, él no me conoce a mí. Él dijo que el nombre Jesús no era un nombre, pero los hermanos no le entendieron. ¿Por qué no le entendieron? Porque él no explica la historia esta, de dónde salió eso, que ya solo dijo en un video.
Ya aquí sabemos que el nombre de Dios es Yeshua, es un nombre judío, no es un nombre castellano, español. ¿Ya? Entonces, los discípulos utilizaban el nombre judío Yeshua. Ellos expulsaban demonios y hacían milagros en un nombre judío, no un nombre castellano español. El Señor, cuando muere, Él les manda a evangelizar a los gentiles en el nombre Yeshua. Ya. Dice, y predicarlo el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado en su nombre Yeshua. Los discípulos, ellos en Hechos 2:38, ellos bautizaron en el nombre Yeshua porque estaba escrito en los profetas. Dios les enseñó a sus discípulos, Dios hecho carne, les enseñó a sus discípulos que tenían que bautizar en su nombre Yeshua a los judíos y a los gentiles para el perdón de los pecados, porque así está escrito en los profetas, en la ley, en los salmos y en los profetas. Esto se los enseñó antes de morir. Él cuando se le aparece, después de haber resucitado, que creían que veían se la ponen en medio de ellos, y ellos creían que veían un espíritu. Él le dice, mira mis manos y mis pies, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Ellos lo tocaron y creyeron que era el mismo, ¿no? Entonces Dios, cuando creyeron que era el mismo, que había muerto en la cruz, no era otro, se sentó y les dijo, tenéis algo de comer, y le trajeron un pedazo de pez y miel, y Dios comió delante de ellos, pero ellos no sabían que era Dios. Ellos creían que era un hijo de José resucitado, de los discípulos. Entonces ya los discípulos, cuando ven que el Dios está comiendo, ellos de gozo estaban contentos. Entonces Dios, al ver que ya ellos habían creído que era el mismo, Él les va a recordar algo que les enseñó durante ese tiempo antes de morir. Les va a recordar las profecías, les va a recordar que les enseñó que tenían que bautizar en su nombre Yeshua a los judíos gentiles, porque estaba escrito en los profetas. Les dice así. Ese es Lucas 24, 44, algo así, 44, 45, 46. Le dice así: esto fue lo que os dije aún estando entre vosotros, que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase el tercer día, y que se predicase en su nombre, Yeshua, el arrepentimiento y perdón de pecado a todas las naciones, a todos los gentiles, a judíos, en su nombre. Y dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué escritura? El Antiguo Testamento, las profecías, porque no había Nuevo Testamento escrito. Entonces dice que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras que les enseñó, les explicó que tenían que bautizar en su nombre Yeshua, porque eso estaba escrito en los profetas, ¿ya? Entonces cuando llega el día de Pentecostés, Pedro bautiza en el nombre de Yeshua, porque el Señor ya se lo había dicho y se lo recuerda después que resucitó, que tenían que bautizar en el nombre de Él, porque en los profetas está escrito que hay que bautizar en el nombre de Dios hecho carne, en el nombre del verdadero Dios hecho carne, que se había hecho carne. Eso está escrito en Amós 9, 11, 12, y se cumple en Hechos 2:38, se cumple en Hechos 15, 12, 13, 14. Pedro se lo recuerda a Cornelio. Cornelio, todos los profetas dan testimonio que todo el que creyera en él recibirá perdón de pecados por su nombre. Yeshua vino y los bautizó en el nombre de Yeshua. Y Santiago, en Hechos 15, 12, cuando los discípulos vinieron, que dijeron, estaban dando testimonio que cómo se convertían los gentiles al evangelio, y que muchos gentiles se bautizaban en el nombre de Yeshua. Entonces Santiago, viendo el testimonio de Pedro, se pone en pie y dice: varones hermanos, escúchame. Simón ha contado cómo Dios, no dice un hijo, sino cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblos para su nombre, que llevaban los discípulos, el nombre de Dios que llevaban los discípulos. Porque los discípulos llevaban un nombre, Yeshua, un nombre judío a los gentiles, y los bautizaban. Entonces Santiago, al ver eso,
como que que él recuerda que eso está escrito en Amós 9, 11, 12, y dice, hermano, Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar pueblo para su nombre. Con esto concuerdan con los profetas, como está escrito en Amós 9, 11, 12, que levantaré el tabernáculo de David que está caído y repararé su ruina para aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre. Dice Dios que hace todas estas cosas desde el principio, que las dice desde el principio, desde los tiempos atrás. Ya venía profetizando Dios que todos tenían que bautizarse en su nombre, que ese nombre que le dio a sus discípulos, tanto gentiles como hebreos, tienen que bautizarse en su nombre, porque eso está escrito en los profetas. El bautismo en el nombre judío, Yeshua, que es el nombre de Dios Padre hecho carne. Entonces los discípulos, Pilatos, él en la lápida escribe en 3 idiomas el nombre de Dios, pero él no sabía que era Dios, él creía que era un hijo de José Pilato. Él escribe en hebreo, en 3 idiomas, hebreo, latín y griego. Pero no pongo aquí el griego porque a nosotros no nos interesa el griego, a nosotros no nos interesa del hebreo al español, porque nosotros hablamos el latín, español, que viene del latín. Entonces Pilato era un gobernador y era políglota, sabía varios idiomas, sabía hebreo y latín de su idioma natal, sabía griego, sabía árabe y sabía otros idiomas. Entonces Pilato va a escribir en la lápida, va a escribir el nombre de Dios en 3 idiomas. Entonces, ¿qué hace? Como buen políglota, él lo escribe en hebreo así, Yeshua Nazaret Melech Yehudim. Yeshua, entonces él lo va a escribir en latín, ya, para que el romano que esté ahí pueda leer, porque habían romanos que no sabían hebreo, sino latín, los romanos, y habían griegos que sabían leer griego. Entonces, pero Pilato escribe de segundo en la lápida, en la tabla, el latín, no el griego. Escribe en latín, ya. Entonces, Pilato, para mantener la pronunciación Yeshua en latín, él busca es la I, porque esto es una I aquí, esto es una Y, esto. Entonces, como en latín todavía no había Y, Pilato busca es la I latina y escribe Y con la E, que esto es una E, su, A, Yeshua. Él escribe esto. Y esto es una Che, antiguamente era una Che, la F, y la B era una U. Yeshua, escribe aquí Yeshua, esa lápida se perdió, esa la quemaron los romanos, o quién sabe quién la haría los gentiles. Él escribe Yeshua en latín para que pueda leer el romano. Como no sabía el hebreo, entonces se lo puso en latín. Yeshua, Nazareno, rey de los Yehudim, que es lo que dice aquí, Yehudim. La J en inglés es Ye, judío, pero es Yehudim. Entonces vemos esto aquí. La I, Yeshua, la N, Nazareno, la R, rey, la I, Yehudim. Esto está en la cruz. En el catolicismo los curas no enseñan esta verdad. No enseñan el nombre original de Dios Padre. No enseñan el nombre original. El católico, niño, crece ignorando el nombre original, Yeshua. No lo enseñan los curas. No enseñan que aquí está el nombre original para el español. Yeshua, Nazareno, rey de los judíos, de los Yehudim. ¿Ya me entienden? Entonces, aquí no hay J, no hay J. Pilato nunca escribió Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Pilato no escribe eso es mentira en las traducciones. Pilato escribe Yeshua y escribe Yeshua, él no escribe Jesús, porque eso es inglés. ¿Ya? ¿De dónde entonces sale Jesús? Lo vamos a ver aquí lo vamos a ver. Entonces, el Señor
escoge a sus apóstoles, Dios escoge a sus apóstoles, les enseña la profecía que tienen que llevar este nombre, Yeshua, a los gentiles. Escoge a Pablo también. Ananías, Dios llama a Ananías, ves allá a la calle tal, que allá hay un tal llamado Saulo, ves allá. Entonces Ananías no quería ir. Dice, Señor, ¿cómo voy a ir si ese tipo no anda buscando para matarnos? Entonces Dios, Yeshua, le dice así, ve, porque mi instrumento me es este, para que lleve mi nombre Yeshua a los gentiles. Pablo tenía que llevar este nombre judío a los gentiles. Dice, Dios le dijo a nadie, yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Entonces, ¿qué nombre llevó Pablo a los gentiles, a los corintios, a los romanos? Yeshua. Bautizó a los corintios en Yeshua. Los discípulos también bautizaban en el nombre Yeshua. O sea, si nosotros decimos, no es culpa de los pastores unicitarios, no es culpa porque los pastores unicitarios están comprando unas Biblias que están manipuladas y mal transliteradas en Hechos 2:38, en Mateo, que esas Biblias vienen del inglés, no vienen, estas Biblias que están leyendo no vienen de la Biblia original castellano Oso, que trae la pronunciación original, la Biblia castellano original de Casero de Reina. No trae Jesús, trae esto. Pero como aquí no están comprando esa Biblia, sino que están comprando la que viene del idioma inglés. Entonces, hacemos así. Les voy a explicar algo antes de ir allá. Resulta ser, voy a explicarles esto aquí, antes de explicarles lo otro. Vemos aquí Yeshua. Tenemos que hacer lo que hizo Pilato, como buen políglota, que algunos traductores gringos no lo hicieron, traductores trinitarios gringos no lo hicieron. Tenemos la palabra, el nombre Yeshua, entonces de Dios Padre. Esto al latín se traduce así, Yeshua, Yeshua. ¿Qué significa salvación? Significa divina salvación, inmarcesible. Esto significa Espíritu Santo inmarcesible, la salvación divina. Al español, Yeshua, Yeshua, divina salvación inmarcesible, Espíritu Santo inmarcesible, creador, hecho carne, Espíritu Santo inmarcesible, hecho carne. ¿De dónde sale esto? Si aquí sale Yeshua, al español Yeshua, al latín Yeshua, al inglés esto no da esto, del hebreo al inglés no da esto, ya, no da esto, esto es inglés. En inglés la J es Y. Se pronuncia Jesus. Se escribe así. Esto lo escribe en Estados Unidos así. Esto es inglés y se pronuncia Jesus. Resulta ser que los norteamericanos protestantes, ellos tienen Jesus ya. Jesus en sus Biblias, que no viene del hebreo. No se sabe de dónde sale esto. Si en griego también comienza con I, ya, nosotros pasamos de aquí al latín y del latín al castellano, al español, Yeshua y castellano, español. Esto aquí es inglés, los norteamericanos pronuncian Jesus, no es igual a esto, aquí no dice Jesus, aquí tampoco dice Jesus, ni aquí tampoco. El latín mantiene Yeshua, el español mantiene el hebreo. El español mantiene la pronunciación original. Entonces aquí hemos hecho lo que hizo Pilato, pero esto acá no da aquí. Esto es Y, bueno, Y, la J es Y en inglés, pero Jesus, ¿de dónde salió Jesus? No tiene, no sale. Esto es dado como por hombres en Estados Unidos. Entonces vamos a continuar aquí. Bueno, los discípulos, tenemos aquí Israel, Jerusalén. Esta es la iglesia central de los ancianos en Israel, donde están los apóstoles y la iglesia central. Eso es Hechos 15, 12, 13, donde está la iglesia central. De aquí, de Israel, donde está
iglesia central del nombre de Dios Yeshua. Iglesia del nombre de Dios Yeshua. ¿Ya me entienden? Entonces, los discípulos tenían que salir a los gentiles a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado en su nombre, en el nombre de Dios Padre Yeshua. Ellos salen, los discípulos salen a los gentiles y se van formando la iglesia de Corintios. Iglesia de Corintios bautizada en el nombre de Yeshua. La iglesia de Colosenses bautizada en el nombre de Yeshua. La iglesia de los Efesios bautizada en el nombre de Yeshua. La iglesia de Colosenses bautizada en el nombre de Yeshua. Tesalonicenses, las 7 iglesias bautizadas en el nombre de Yeshua. Todas estas eran iglesias bautizadas en el nombre judío Yeshua. No hay bautismo aquí en el nombre de Jesús ni de Jesucristo. Eso no existe todavía. Todas estas iglesias que aparecen en la Biblia, las 7 iglesias del Apocalipsis, las iglesias de los romanos, los corintios, eran iglesias bautizadas en el nombre judío Yeshua. Y era una iglesia judía, no era una iglesia protestante ni católica. Era una iglesia judía que salió de aquí de Israel bautizando en un nombre judío a los gentiles. Y eso se formaron en el Asia, se formaron las iglesias estas y los discípulos y Pablo dejaban pastores gentiles aquí en cada iglesia, pastores gentiles que bautizaban en el nombre judío Yeshua. ¿Ya me entienden? Ellos no bautizaban en el nombre de Jesús Jesucristo porque esas pronunciaciones no existían. Entonces vemos aquí que vemos una iglesia judía bautizando en el nombre de Yeshua. Eso se llama iglesias judías evangélicas del nombre de Dios Yeshua, porque eran iglesias judías. Todo esto era iglesia, una doctrina judía que había salido de Israel hacia Europa y hacia el Asia. Pablo llega, es enviado a Roma. Dios envía a Pablo a Roma a llevar el nombre judío, Yeshua. Pablo llega a Roma, a la sinagoga que está en Roma, y se pone a discutir con los judíos que están ahí, y empieza a decirle que Yeshua era el Mesías. Pero bueno, algunos creyeron, otros no creyeron. Entonces Pablo, él alquila una casa aquí en Roma. En Roma no existía catolicismo, no existía ningún tipo de iglesia protestante, ni iglesias asambleas de Dios, adventistas, testigos de Jehová, mormones, pentecostales, unicitarios, bueno, ninguna de esas iglesias existía. Esas iglesias protestantes no existían. Era una iglesia judía que se estaba expandiendo, llamando un nombre judío y bautizando a los gentiles en ese nombre judío. Pablo llega a Roma, alquila una casa. ¿Qué iglesia va a poner ahí? No va a poner ninguna iglesia católica ni protestante, va a poner una iglesia judía ahí. Los romanos van ahí a esa casa a visitar a Pablo para que les predique esta doctrina, nueva doctrina que viene de Israel, de resurrección y vida eterna, que había vida después de la muerte. Los romanos aceptaron esa religión porque era un evangelio, una doctrina verdadera, porque venían haciendo milagros. Pablo venía haciendo milagros y con pruebas. Entonces los romanos empezaron a aceptar esa nueva religión judía que les hablaba de un reino celestial, que si morían entraban en ese reino celestial porque Yeshua se los llevaba. Entonces ellos aceptaron esa religión, todavía no había catolicismo. Pablo forma esa iglesia y él vuelve otra vez a Israel, pero deja aquí un pastores judíos y romanos ahí, bautizando también en el nombre judío Yeshua. Ya. ¿Cuántos años hay aquí? Miren que aquí no hay bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay bautismo porque los discípulos ninguno bautizaron, ni a judíos ni a gentiles, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el Señor no mandó a bautizar en esos títulos, no mandó a bautizar, mandó a bautizar fue en su nombre Yeshua. Entonces, ¿pero de dónde aparece el bautismo de títulos? Eso aparece acá en Roma. En Roma. ¿Cuándo aparece ese bautismo? Mire, desde Hechos 2:38 hasta la iglesia de Roma, que formó Pablo, pasaron como unos 40 años. Pero cuando muere Pablo y mueren todos los discípulos, estas iglesias fueron creciendo
creciendo, creciendo, creciendo y formando iglesias por todas partes, bautizando en el nombre de Yeshua. En Roma murió el emperador César, viene otro emperador Calígula, viene el emperador Nerón, que les hacía la guerra a los mismos romanos que estaban aquí, a sus mismos hermanos romanos, les hacía la guerra, los mataban porque estaban creyendo en una religión judía y estaban bautizando en un nombre judío a los mismos romanos. Los reyes emperadores no les gustaba eso porque ellos no aceptaban más rey, y el evangelio judío les trajo un rey llamado Yeshua, que les daba vida eterna a todo el mundo. Entonces los reyes por eso eran paganos, tenían sus propios dioses, entonces no les gustaba que una religión viniera a traerle otro rey. No les gustaba, los reyes no les gustaba eso. Ellos mataban, que se quería hacer rey, los mataban. Entonces, ¿qué le hacía? Los emperadores le hacían la guerra a los mismos romanos que creían en este rey judío, Yeshua, y se bautizaban en ese nombre. Entonces, pero nace Constantino y él se convierte a esa religión judía porque Dios lo demostró una visión, que vivió una visión y que una cruz, y él se hace cristiano, se mete a esa religión judía que estaba aquí en Roma y él se convierte a esa religión. Entonces como que Roma entre estas iglesias que estaban aquí, todos estos pocos pastores que estaban aquí, Constantino los llama, ya no los persigue, empieza a arreglarle las casas y todo los templos, ya no los persigue. Entonces la religión judía se mete en el poder, la religión evangélica, la iglesia evangélica que dejó Pablo en el nombre de Yeshua, él se une por Constantino, se une al poder de Roma y ya no los persiguen más. Entonces Constantino, él encontró un problema ahí entre los pastores, porque el problema que él encontró, porque muchos pastores, después que Pablo murió, muchos pastores no entendieron de que Yeshua era el verdadero Dios. Eso se enredó ahí. Unos decían que era divino, que otro era humano, que era terrenal, que no era terrenal, que era un velo de carne, que era un tabernáculo, que era un Cristo lleno, total. Ellos no entendieron que a Pablo, que Pablo les dijo que Cristo era Dios, bendito por los siglos de los siglos. Los primeros romanos aceptaron eso, pero después de Constantino se va a formar el catolicismo. Pero pasaron ¿cuántos años? De Hechos 2:38 al emperador Constantino pasaron como más de 300 años. 300 años bautizando en el nombre Yeshua. Todos estos pastores aquí, todas estas iglesias que estaban aquí, 400 años bautizando en el nombre de Yeshua. No había bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Constantino, al parecer, creo que se bautiza, pero ya anciano, ya cuando se estaban muriendo. Bueno, no sé. Resulta ser que después de Constantino se va a crear el catolicismo, porque ya Constantino no persigue a los mismos paisanos romanos, sino que los acoge y ya no son perseguidos. Entonces ahí se va a formar lo que hoy en día es el catolicismo. El catolicismo es una religión judía que el gentil ha manipulado y ha dañado. Entonces, después de Constantino, se forma el catolicismo y ese principio en el catolicismo, cuando se formó, los primeros curas, ellos todavía bautizaban en el nombre de Yeshua, ya, ellos seguían bautizando. El catolicismo del principio seguía bautizando en el nombre de Yeshua, eso durante como 400 años, pero, como que se infiltraron gente sin el Espíritu. Una gente sin el Espíritu Santo fue tomando poder en el catolicismo después de Constantino, y ellos cambiaron el bautismo que dejaron los apóstoles, que dejó Pablo en el nombre de Yeshua, lo cambiaron por bautismo de título, Padre, Hijo y Espíritu. Aquí en Roma fue que se cambió eso después de 400 años. Entonces, bueno, el bautismo en el nombre de Yeshua desaparece aquí en Roma por los mismos gentiles. No hay bautismo en el nombre de Jesús ni de Jesucristo. Ese bautismo no existe acá. Durante 400 años no existe. Aún después de 1900 años,
1800 años, todavía seguía pronunciándose Yeshua, pero ya no había bautismo en el nombre de Yeshua, sino en el nombre del Padre. Pero seguía, el catolicismo mantuvo en latín, en sus misas, la pronunciación original Yeshua, ¿ya? Yeshua, pero la tenía en latín, Biblia en latín, porque el catolicismo agarra todas esas epístolas y las traduce toditas al latín. La carta romano era latín, porque Pablo le escribe en latín a los romanos no hablaban griego. Y había unas epístolas en griego, otras en latín, bueno, pero todo eso el catolicismo lo pasó al latín y quedó el nombre Yeshua en latín. Entonces el catolicismo fue expandiendo por medio de las misas el nombre Yeshua en latín a Europa y a Latinoamérica y a Estados Unidos, Yeshua. En el año 1500, pero los curas no dejaban traducir a ningún otro idioma, todo lo hacía en latín, las misas, todo lo decía en latín, la gente no entendía. Entonces aquí se va a presentar un problema donde hubieron algunos que ellos trataron de traducir de la Biblia en latín a otros idiomas. En uno de esos tenemos al inglés William Tyndale. En 1525, él le dice a un cura, según la historia, que él va a traducir del latín al inglés para que la gente entendiera lo que estaban leyendo, porque en que latín la gente no sabía latín. Entonces, William Tyndale, cuando él está traduciendo del latín Yeshua, del latín, ¿qué va a hacer él? Él tiene que hacerlo, él va a hacer lo que hizo Pilato. Él va a hacer del latín al inglés. Y él traduce en la Biblia inglés, él quita la I. Y él busca la letra en inglés que dé la pronunciación yes, que es la J. Porque la J en inglés es yes. Entonces, ¿qué hace él en su Biblia? En su traducción, él hace esto. Bueno, en una aparece con eso. Y él escribe esto. Esto en inglés es ye. Es ye. ¿Ya me entiendes? Que es la yode. Ye. Sua. Pues él lo deja así. En su Biblia en inglés. Pero los curas lo descubren y lo matan. Ya, tradujo, la historia dice que 3000. Esto lo tradujo William Tyndale en inglés. Quítala ahí, pone la J porque la J es Y. O sea que él casi hizo lo igual lo que hizo Pilato. Ya, mantener la pronunciación hebrea. El latín mantiene la pronunciación hebrea. El latín mantiene la pronunciación hebrea. Él la escribió en inglés. Bueno, eso fue en 1525. Ahora, el otro, en España, 1569, aparece el monje católico Casiodoro de Reina. Él va a traducir del latín al castellano. Y esa Biblia se llamó la Biblia Oso, Biblia al castellano. ¿Qué hace Casiodoro de Reina? No va a traducir nada, ni va a transliterar nada, porque del latín, el español viene del latín. Él traduce la Biblia Oso. ¿Qué hace Casiodoro de Reina? La deja igualita como está en latín. Así. Y eso. Le pone una S aquí, pero es con A. Y eso. Casiodoro de Reina no pone J. Él lo deja así como está escrito en latín. Porque esto es castellano también. Español castellano. Yeshua. No pone J. No existe. 1569. Biblia Oso. Búsquenla. Y verán que Casiodoro de Reina, del latín al castellano español, es esto que está aquí. Esto que está aquí, castellano español. Esto que está aquí. Esto que está aquí. Ahora, ese Casiodoro de Reina. En 1611 aparecen los reyes de Inglaterra. También dan la orden de que traduzcan del latín al inglés la Biblia King James. Y creo que él la deja así en la Biblia King James. Ya.
la Biblia de los reyes de Inglaterra. Ellos lo dejan así como está en latín, lo dejan quieto, no se pone, no quitan la I para poner una J, lo dejan así igualita. Bueno, estos son los traductores. William Tyndale, Pilato, William Tyndale y Cassiodoro de Reina, castellano. Pero los protestantes en Latinoamérica no están utilizando esta Biblia español castellano, las originales, están utilizando una que viene de Estados Unidos a Latinoamérica, del inglés a Latinoamérica. No he podido, estoy investigando a ver quién fue el que creó este nombre en Estados Unidos. Nombre inglés, Jesus. Esto no es castellano. Castellano es esto. Latín. Castellano es esto. Esto es castellano. Esto es castellano español. Esto es inglés. Se pronuncia Jesus. No se pronuncia Jesús porque esto es inglés. Usted coge una Biblia en inglés y usted lo que van a encontrar es esto, Jesus. Aquí se levantó este nombre que Jesus es un falso nombre, una mala pronunciación porque no es la pronunciación hebrea. Yeshua, Cassiodoro de Reina, Yeshua, William Tyndale, los apóstoles Yeshua. ¿De dónde salió Jesus? ¿Quién lo creó? Estoy buscando, no sé si sería el español Valera, que huyó con su Biblia en castellano a Inglaterra. No sé, estoy investigando si él fue, como él no era inglés, no sé si él a traducir del castellano, de su Biblia al castellano al inglés, cometería este error, porque él no era inglés. ¿Ya? Estoy investigando a ver si fue Valera el que cometió ese error aquí en Inglaterra y de Inglaterra pasó acá esta Biblia, Jesus. Este Jesus es una mala pronunciación. Entonces, esto es inglés. Se buscan una Biblia, esto es inglés. Esto es inglés, nunca ha sido español. Esto es inglés. Español es esto. Esto. Entonces, Estados Unidos se llena de protestantes pronunciando este nombre, Jesus. Cuando el nombre acá dice Pedro, no hay otro nombre dado a los hombres en general, no a los judíos, en general, Yeshua. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual puedan ser salvos. Los discípulos no bautizaron en el nombre de Jesucristo. Cuando uno predica, no, que los discípulos y los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús y de Jesucristo. No, ellos no bautizaron en el nombre de Jesucristo, ellos bautizaron en el nombre de judío Yeshua. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando una cosa que cuando ustedes leen estas traducciones que vienen del inglés al español, ahora le decimos, pónganse ahí, porque tengo que decir qué es lo que está pasando. Cuando la mayoría dice que los discípulos bautizaron en Jesucristo, hay una mentira ahí metida ahí. Una mentira metida. Resulta ser que aquí en Estados Unidos se crece el protestantismo con el nombre Jesus. Las Biblias aquí tienen Jesus. Los gringos dicen, no hay otro nombre dado a los hombres que Jesus, porque Jesus es el nombre. Jesus es el nombre dado a los hombres. Y entonces, pero resulta ser que el catolicismo se expande por Latinoamérica y en las misas en latín ellos traen esto. Los latinoamericanos desde México, puro catolicismo, dando las misas en latín, Yeso. Pero los curas no enseñaban el nombre Yeso a los latinos, a los católicos, no le enseñaban esto, no le enseñan esto, que es el nombre original. No le enseñan esto, o sea, el catolicismo crece sin saber el nombre verdadero Yeshua en latín y castellano, ¿ya? Entonces, ¿de dónde aparece entonces, si aquí es Yeshua, de dónde aparece Jesucristo aquí en Latinoamérica? Resulta que sale de Jesus. Jesus no sale del hebreo, no da, porque aquí no hay J, aquí lo que es una Y. Entonces, los norteamericanos deciden venir a predicar
el evangelio a los católicos. Vienen a predicar protestantismo a los católicos latinos. Ellos traen de aquí para acá, vienen y traen es la Biblia en inglés. Traen una Biblia en inglés pronunciando Jesus. Ellos no traen la Biblia original Casiodoro de Reina. Ellos no traen esta Biblia que tiene el nombre original Yeshua. Ya, en latín se perdió la A. Entonces, los gringos no traen la Biblia original Casiodoro de Reina Laoso, que trae el nombre en español castellano Yeshua. Ya, ellos traen es la Biblia que trae este nombre falso, Jesus. Lo traen aquí a los católicos. Los católicos muchos no saben inglés. Entonces empiezan a crecer iglesias protestantes de gringos. Pero ellos traían la Biblia en inglés. ¿Qué les venía enseñando aquí? Los católicos se empiezan a convertir a esta iglesia norteamericana, protestantes norteamericanas. Y al empezarse a convertir, los gringos necesitaban Biblia en español. Entonces, ¿de dónde sacaron las Biblias ellos en español? Para dárselo a los nuevos creyentes católicos. ¿De dónde van a sacar la Biblia en español? No la sacaron de aquí. Ellos la sacaron de la Biblia en inglés, con Jesus. Ellos traducen de la Biblia en inglés, traducen todo al español. Esta Biblia. Esta es una Biblia que viene del inglés, que trae el nombre Jesus. Ya. Entonces los gringos traen la Biblia en inglés a Latinoamérica, traducen al castellano, una Biblia castellana por los gringos, pero con un nombre inglés Jesus. Entonces los católicos no sabían que esto era inglés. Ellos cuando están agarrando estas Biblias y ven el nombre inglés aquí, dicen así: el ángel de Gabriel le dijo que le pondrá Jesús. No, no es Jesús, eso es Jesus, porque los gringos dejaron ese nombre inglés en las Biblias en español. O sea, estas son Biblias en español con nombre inglés. Pero los latinos no sabían, en la época esa no sabían que eso era inglés. Los católicos que empezaron a convertirse a esa nueva religión protestante, cogían la Biblia en español, seguramente, y decían, no decían Jesus, sino que decían Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, estos traductores latinos, norteamericanos, tradujeron una Biblia al español, pero dejaron el nombre Jesus. Jesus. Entonces, los católicos no decían Jesus, sino Jesús, Jesús, Jesús. O sea que Jesús es una mala pronunciación de un nombre inglés. Esto se pronuncia Jesus, no Jesús. Entonces, ¿qué hacen los gringos estos norteamericanos? En Hechos 2:38 crean otro nombre. Hacen esto. Esto no es castellano. Esto es inglés con griego. Y dicen Jesus Christ, se podría decir. Pero esto no es castellano. Esto es inglés. Esto es un nombre creado por los gringos para los latinos. Este nombre Jesus es inglés, no es español. Entonces crearon dos nombres, Jesus y Jesus Christ. Pegaron el título Cristo, se lo pegaron al nombre Jesus. Pero los latinos, como no saben qué es inglés, ellos empezaron a decir Jesucristo y Jesús. Jesucristo, eso fue en el año 1897 que vinieron los gringos trinitarios y trajeron estos nombres gringos en inglés. ¿Ya? Entonces aquí los católicos empezaron a darle mala pronunciación a estos nombres inglés y eso se fue invadiendo por toda Latinoamérica y llegó a España para allá. O no saben si de aquí para allá también cometieron el mismo error. ¿Ya? Sabiendo que aquí ya en España ya está la Biblia original castellano y eso, no tienen por qué llevar otra Biblia en inglés para allá, ni para acá tampoco. Tenían que traer la Biblia oso con Yeshua. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Que aquí se está pronunciando mal, que esto tenía que saberlo el pastor Álvaro Torres, tenía que saber esta historia para poder explicarle a los hermanos de dónde salió
Jesús Jesucristo. Él trató de decir que Jesús no es el nombre, pero él no explica la historia. Entonces muchos hermanos no lo entendieron. Él tenía que explicar esta historia. Entonces vemos aquí, bueno, llegan los trinitarios protestantes norteamericanos, dejan una Biblia al castellano con nombre inglés, llegan trinitarios. No sé si serían los bautistas o presbiterianos. Total que llegaron unos. Eso en 1897 se fueron expandiendo para acá, para Latinoamérica. Después de estos trinitarios, no sé si eran bautistas, llegaron después los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y la Iglesia Pentecostal Unida de Estados Unidos, que pronunciaba aquí Jesus y bautizan el nombre Jesus. Entonces, todas estas religiones protestantes que llegaron después, ya aquí tenían tiempo estas malas pronunciaciones Jesús Jesucristo. Aquí en Latinoamérica ya tenían tiempo esas malas pronunciaciones aquí por los primeros gringos trinitarios que llegaron. Entonces vinieron testigos, mormones, adventistas, pentecostales. Los últimos en llegar aquí a Colombia y a Latinoamérica fueron los que bautizan en el nombre de Jesus aquí en el Canadá y Estados Unidos. Llegaron de último. Entonces cuando llegan acá, después de muchos años, que tenían estas pronunciaciones erradas aquí, ellos llegan acá. Entonces, ¿qué hicieron los unicitarios que bautizaron el nombre de Jesus acá? Vienen aquí y empiezan a bautizar en unos nombres mal pronunciados que tenían los primeros protestantes trinitarios aquí. Entonces empezaron a bautizar, los unicitarios empezaron a bautizar en unos nombres de unos nombres que crearon unos católicos que se estaban convirtiendo a una iglesia protestante con un nombre Jesus, que ellos empezaron a darle mala pronunciación. O sea que Jesús Jesucristo vino esa pronunciación, malas pronunciaciones eran por católicos que no sabían inglés, ya que se estaban convirtiendo a una iglesia protestante. Entonces, eso pasa al catolicismo también latinoamericano. Entonces, el catolicismo latinoamericano absorbe estas pronunciaciones de Jesús Jesucristo y empieza el catolicismo a enseñar eso a los niños, a sus feligreses desde niños: Jesús Jesucristo, Jesús Jesucristo, Jesús Jesucristo. Entonces, todo católico que aprende estos nombres, estas malas pronunciaciones en el catolicismo, todo el que va creciendo ahí, entonces empieza a entrar a una iglesia protestante siguiendo con esas mismas malas pronunciaciones. Ahora, como el protestantismo salió del catolicismo, parece ser, por cierto, que Jesucristo mayormente lo dan, mayormente lo está enseñando es el catolicismo. El catolicismo es el que está enseñando estas pronunciaciones, Jesús Jesucristo, porque esto salió aquí, estas malas pronunciaciones fueron de católicos. O sea que el nombre Jesús, Jesucristo, es un nombre creado por católicos que se estaban convirtiendo en una iglesia protestante gringa, que traían el nombre Jesus. Entonces, que los gringos no tuvieron en cuenta, no corrigieron eso, de que tenían que decir era Jesus y no Jesús. Por ejemplo, la palabra junior es una palabra inglés y nadie dice junior sino junior, porque la J es Y. En Colombia hay un equipo que se le llama Junior. ¿Por qué en español, aquí en Colombia, pronuncian bien Junior, una palabra inglés, y pronuncian Michael Jackson, que la J es Y? Pero ¿por qué pronuncian Junior? Por los locutores que sabían inglés y sabían que aquí se pronunciaba Junior, no Junior, Junior. Entonces ellos por la radio decían Junior. Entonces todo en Colombia empezó a pronunciar bien la palabra inglés Junior, cosa que no sucedió con la palabra Jesus, porque en aquella época no habían locutores. ¿Qué hizo el católico? Empezó a darle mala pronunciación a este nombre inglés. Decían, en vez de decir Jesus, decían Jesús. En vez de decir Jesus Christ, decían era Jesucristo. Y eso se expandió entre católicos y estos nuevos protestantes que eran los mismos católicos. O sea que esto, para mí, Jesús Jesucristo es el catolicismo latinoamericano el que está enseñando eso. Ya, no es de protestante, sino es el catolicismo que está enseñando eso.
Entonces, ¿de dónde viene Jesús, Jesucristo? De aquí, de Latinoamérica, por unas malas pronunciaciones que dieron los católicos. De ahí donde viene Jesús, Jesucristo. Pero el nombre original es Yeshua. Ya. Entonces, pero ¿por qué Dios permite que entre la gente de aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos tengan unas malas pronunciaciones que no sean? Porque la palabra de Dios dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Santificado sea tu nombre. Resulta ser que el hebreo respeta mucho lo que ellos creían que era el nombre de Dios. Ellos dicen que no pronunciaban YHWH porque respeto al nombre, pero no era el nombre. Los judíos convertidos, los apóstoles convertidos, ellos respetaban mucho el nombre de Dios porque era para salvación, para darle salvación, para sanar enfermos, para salvar a la gente, para el perdón de los pecados. O sea que ningún judío le iba a poner el nombre Yeshua a sus hijos, cosa que no iba a suceder entre los gentiles. ¿Qué pasa? Aquí usted ve en Latinoamérica, los gentiles no iban a respetar el nombre de Dios. Dice, vamos a ponerle Jesús al niño por amor al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios permitió que aquí en Latinoamérica se dieran unas malas pronunciaciones porque el gentil no iba a respetar el nombre de Dios. Entonces, por eso es que usted ve mucha gente mala, gente haciendo pecado con el nombre de Jesús. Ya, porque Dios sabía que aquí en Latinoamérica y en Estados Unidos, aquí más que todo en Latinoamérica, los gentiles, la gente no judía, iban a tomar el nombre del Señor que fue dado a los hombres, lo iban a tomar para dar solo a los hijos, y Dios no iba a permitir eso. Entonces, ¿qué? Dios dejó que los hombres aquí crearan dos nombres, Jesús y Jesucristo. ¿Por qué? Porque no iban a respetar el nombre de Dios. Ya. Entonces usted sale por la calle y ve Jesús por allá, un Jesús preso, un Jesús haciendo cosas malas, un Jesús robando, mejor no digo lo que es. Entonces, ¿qué pasó? Entonces Dios no permitió que aquí se aprendieran bien el nombre, sino que estas malas pronunciaciones entre el mundano, pronunciando un nombre de Jesús, dirigiéndose a Dios con el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hace Dios? Él los escucha con el nombre de Jesús Jesucristo para revelarle que ese no es su nombre. Que se le permitió estas malas pronunciaciones es porque estaban en tinieblas, no iban a respetar su nombre. Entonces, el nombre de Jesús es dado por católicos entre los muertos que lo van a utilizar para llamarlo a él. Ya, pero ese no es el nombre de Dios. Entonces, todo lo que tenemos que hacer, lo que ya hemos creído, que han salido del catolicismo con esos nombres católicos, Jesús Jesucristo, ahora lo que tienen que hacer es entender que el verdadero nombre para el perdón de los pecados es Yeshua, el nombre judío, que es el nombre de Dios que se tiene que santificar. Esto acá, el nombre de Jesús Jesucristo, es para la gente pecadora del catolicismo, para que ellos lo utilicen para dirigirse a Dios, pero no es el nombre original. Entonces tenemos que volver, es el nombre Yeshua. ¿Ya me entiendes? Ya, enseñarle esto a la gente, a los niños. Amén. Bueno, seguiremos explicando esto más adelante, porque todavía hay más explicaciones sobre esto. Dios me lo bendiga y me lo guarde.